China ha anunciado un brequecito de las tarifas y hay que hablar de eso y explicarlo ahora. También se anuncia la creación de lo que para alguna gente es una base militar o una zona de interés en el Caribe. También tuvo y tiene ahora mismo, esto es una realidad que yo ni siquiera sabía que estaba, se está quedando con un muelle de la zona de Perú. Y la profesora Mayra Vélez Serrano está con nosotros porque además hoy se anuncia que se visitó o están visitando el lado oscuro de la luna. Y eso suena bien conspiratorio por donde quiera que uno lo vea. So, profesora Mayra Vélez Serrano, usted la otra vez hablamos bastante de este asunto y me gustaría saber su perspectiva de estos tres temas. Bueno, de todos los temas de China siempre me interesa con usted. Pero para empezar, ¿qué más información ha salido del famoso interés militar en el Caribe, si es que realmente es alguno, y tiene que ver esto con la posibilidad de hacer un canal de Panamá, un segundo canal en el centro, en Centroamérica? Mm. Sí, luego de nuestra conversación no ha salido mucho sobre especialmente ese puerto en el Caribe, pero sí vemos, ¿verdad?, las distintas acciones que China está tomando a través de Centroamérica y Suramérica, que son parte, ¿no?, de esa gran estrategia comercial y de acceso que habíamos hablado, ¿verdad?, la otra vez, de acceso a material y bienes primarios. Perú, Bolivia, eh, Ecuador son partners, ¿verdad? Socios comerciales muy importantes de China, precisamente porque son exportadores de bienes primarios. Y entonces China se ha dedicado a través de Sudamérica y Centroamérica de invertir en distintas áreas, desde la creación de minas, sistemas de hidroeléctrica, y ahora, ¿verdad?, con este caso del puerto en Perú, que vemos cosas muy similares de lo que vimos en Antigua, ¿verdad?, que son puertos en la que China va a tener poderes cuasi extraterritoriales, y de hecho se le dice el nuevo Shanghai de Sudamérica, porque Shanghai era también una ciudad puertaria creada, ¿verdad?, por estos tratados extraterritoriales con Europa, y que el fin era, ¿verdad?, exportar cosas desde China hacia el occidente, y ahora pues vemos algo replicado en Perú. Eh, en los países de América Latina, precisamente por la falta de un desarrollo económico multisectorial, especialmente en manufactura, se ven muy dependientes de China, de Estados Unidos y ahora de China, eh, en acceso a recursos para invertir en términos de infraestructura. Perú, como otros países de Sudamérica, tiene mucha inestabilidad política y inestabilidad económica y acceso a los mercados. Tomar préstamos, por ejemplo, para invertir en infraestructura, ¿verdad?, que cuesta billones y billones de dólares, se le hace difícil. Y ahí es que viene China también. China provee acceso a dinero en los trillones de dólares a estos países para que ellos construyan estos proyectos de infraestructura que redundan en el beneficio porque esto los ayuda, ¿no?, a exportar, pero es una integración vertical perfecta. O sea, China te da el dinero para el proyecto lo construye China, y entonces China te compra los productos, ¿no? Eh, Así que uno ve, ¿verdad?, que aunque Beijing tiende a decir que esto es un win-win relationship, porque estamos hablando que le estás dando acceso a capital que no tendrían accesos, pero ciertamente sigue siendo una relación asimétrica en la que se beneficia mayormente China, no tanto, ¿verdad?, los países receptores. Pero los países receptores no tendrían un partner comercial así, ¿no? O sea, Estados Unidos no le daría esa posibilidad real, porque Estados Unidos habla pues de políticas públicas, pero no hace una inversión económica de ese nivel, a menos que sea una base militar como la de Colombia. No, Estados Unidos ya no tiene interés en invertir tanto dinero en estas economías. Yo creo que desde los 80, cuando hubo la explosión y la crisis económica, en donde la mayoría de estos países debían grandes cantidades de dinero a bancos de Estados Unidos, y Estados Unidos terminó, ¿verdad?, rescatando a los bancos a través de estos paquetes de rescate en los 80 y los 90. Estados Unidos ha ido en retroceso.
de invertir en estos países, ¿verdad? Por lo menos el gobierno. Sí hay compañías privadas. Sí, hay compañías privadas que tienden a invertir, a veces tienen vaqueos, y estamos hablando tanto de Canadá, de Estados Unidos, pero no en la magnitud que China lo está haciendo. El Banco Interamericano y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a veces proveen y han provisto ayuda a estos países, pero no tienen la cantidad de capital que China le provee. Así que estamos hablando, ¿verdad?, que es un dinero, es un acceso a una cantidad sustancial de dinero que tienen con China, que no lo pueden encontrar con ningún otro socio comercial, sea Canadá, que Canadá tiene muchos intereses, especialmente mineros en Sudamérica, ni con Estados Unidos, ni mucho menos con Europa. O sea que en este momento no podríamos pensar, o sea, porque es que se plantea que China está teniendo una guerra con Estados Unidos por proxy. Es lo que llaman el war by proxy a través de Rusia. Ujú, Porque es la forma de mantener bajos los niveles de almacenamiento de armamento de Estados Unidos porque tienen que utilizarlo continuamente en Ucrania. ujú. O sea, cuando lo vemos en ese marco geopolítico global, ¿es real plantear eso o realmente porque es que te escucho y suena a intereses muy comerciales, pero Ujú, nosotros acá tenemos de intereses militares? ujú, Obviamente las estrategias de China, como mencionaba, son sociedades milenarias, así que plantearlos o verlos desde la perspectiva nuestra, que es una perspectiva bien limitada, bien corta, vis a vis la ujú. perspectiva de que ellos lo pueden ver a cientos de años, ahora Dios el interés actual vis a vis cuál será dentro de 20, 30 años. Eh, no sé, mi impresión es que, ¿verdad? La perspectiva es esa, ¿no? Sí. ¿Cuál es realmente el plan? Y te preguntaba, porque tú eres la profesora en el tema, tú estudiaste el tema, tú has ido allá, así que por eso te pregunto, Ujú. eh, ¿cómo tú lo ves? O sea, ¿es realmente una estrategia militar o es económica ahora y militar eventualmente? Ellos nunca han hecho explícitamente una estrategia militar ¿verdad? O han hablado pues, de que se van a convertir en la próxima potencia militar, ¿verdad? O que tienen aspiraciones imperialistas. Ellos no lo han dicho y dudo que lo van a decir. Eh, si bien eso es cierto, hay algunas claves que podemos ir viendo. Antes de la llegada de Xi Jinping, el actual presidente, China tenía una política, o por lo menos las discusiones entre los expertos, los líderes políticos, académicos, era que China no era una potencia y que China no podía competir con Estados Unidos como una potencia económica, militar, como un posible hegemón. Pero obviamente eso se da mientras China está creciendo, ¿verdad? De manera brutal, a 10, 12, 15% al año. Eh, cuando llega, cuando Estados Unidos entra en la guerra de Irak y Afganistán, que se ve el debacle, ¿verdad? Militar de Estados Unidos, que también coincide con la crisis del 2008, ¿verdad? También la crisis en Europa, el proyecto ¿verdad?, de la Unión Europea entra en crisis también económica. Eh, y empieza también esas fuerzas dentro de Europa de separarse, que ahí viene el Brexit, pero también un montón de partidos de derecha anti-Europa. China ve la oportunidad de que, mira, inherentemente ya estamos en una posición que nosotros vamos a ser la próxima potencia. Ellos saben eso. Eh, no es que lo estén buscando, o sea, no es que lo vean que esto es lo que vamos a hacer de manera militar y a la fuerza, es que esto es lo que va a pasar inherentemente. Y estas son las condiciones internacionales de lo que está pasando. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para esa transición. Y ellos han leído muy bien muchas de las teorías que en Estados Unidos se habla sobre las relaciones internacionales. Una de esas es la teoría de la transición hegemónica. Esa teoría habla de que si vemos la historia de la humanidad, vemos que se levanta un país como un hegemón, ese país domina las relaciones internacionales, establece, ¿verdad?, las normas de comercio, militares, geopolítica, cultural incluso, que luego hay una guerra de carácter global, ¿verdad?, o por lo menos entre las potencias, ese hegemón cae y se levanta un nuevo hegemón. Por Esa es la ejemplo, historia. esa es la historia. Ujú, Esa teoría establece, por ejemplo, ahora mismo el hegemón en Estados Unidos, pero anterior a Estados Unidos era el Reino Unido, ¿verdad? Inglaterra. ujú.
Y vemos, ¿verdad?, que Inglaterra cae como hegemón con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se levanta Estados Unidos como el nuevo hegemón. Y ellos saben que el próximo hegemón son ellos. Y lo que ellos están tratando de evitar es lo que Xi Jinping en una reunión con Obama decía, nosotros queremos evitar las historias de las guerras de potencia, nosotros queremos una nueva política y establece que básicamente lo que Xi Jinping acepta es que nosotros vamos a ser el próximo hegemón, pero no lo vamos a hacer a través de la fuerza como ha pasado anteriormente. En otras, ¿verdad? En la otro ciclo, las otras transiciones. O sea que China sí sabe que está en una posición de crecimiento, que Estados Unidos está en una posición de vulnerabilidad en muchos aspectos, pero todavía no tiene la asertividad como para retar a Estados Unidos militarmente, aunque sepa que eventualmente eso se pueda dar. Nosotros, ¿verdad? Lo hablamos en la última conversación que tuvimos, que yo le decía, bueno, todavía China no está militarmente con la misma capacidad para retar a Estados Unidos en su frontera aquí, ¿verdad? En el Caribe o en el mismo Centroamérica, pero sí ya está mucho más activo en el Pacífico. Lo Ujú. vimos en esta semana cuando básicamente buques empezaron a hacer maniobras militares alrededor de Taiwán y los rodearon a Taiwán como una forma de amenazar y de disuadir el nuevo gobierno que acaba de ser electo en Taiwán. Y también de enviar una señal a Estados Unidos de que, mira, nosotros somos serios sobre este asunto de Taiwán. Taiwán es parte nuestra y nosotros no estamos dispuestos a que tú interfieras en este asunto. Eh, y eso nunca se había visto, por lo menos en la China moderna, ese grado de asertividad militar en su frontera. Sí había habido escaramuzas entre China y Estados Unidos, en las distintas, la famosa crisis del estrecho de Taiwán, que han habido por lo menos tres, pero no en el contexto de lo que vimos hoy, no es como el despliegue, en esta semana que vimos el despliegue, ¿verdad?, de fuerza militar, nada más por show, ¿verdad? Es un asunto de amedrentar, no Sí, es... es demostrar que podemos hacerlo cuando Ujú, queramos, seguro. Es exacto. el lobo viene, hasta el día que en efecto llega, ¿no? Ujú, Y ujú, ellos saben muy bien jugar esa estrategia. La estrategia está bastante bien escrita en el arte de la ujú, guerra. ujú, Eh, Así que, dicho eso, ¿cuál pudiera ser el interés en este puerto de Perú? Eh, Porque evidentemente, o sea, una de las cosas que China hace es que hace estos famosos raspes del mar y captura montones de pescados, ¿no? O sea, ujú, hace unas pescas gigantescas en el resto del mundo. De hecho, hay un montón de querellas en el resto del mundo por esas acciones, porque pues, it depletes, o sea, deja sin posibilidades de recuperación al mar. ujú, Por el consumo, obviamente, estamos hablando de que antes allí pues habían muy pocas personas con capacidad económica. Hoy día sigue habiendo pobreza de cientos de millones, pero hay ya cientos de millones de personas adicionales en el mundo que ya no quieren comer arroz nada más, ujú, que era lo que se comía anteriormente, ¿no? O sea, quieren consumir productos como nosotros, ¿no? O sea, tú no siempre quieres comer arroz y habichuelas, o sea, tú quieres comer carnecita, pollito, lo ujú, mismo pasa obviamente allá, y la cantidad de seres humanos pues es tanta que básicamente tienes que raspar el mar completo. Es eso, o sea, y ha habido múltiples querellas, incluso que han llegado a la zona de Galápagos, ujú. y han habido múltiples querellas por eso. Sí, 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 ciertamente, ¿verdad? China como economía creciente, pues la población tiene mayor poder adquisitivo y eso ha significado que China también, aparte de recursos minerales, también ha ido en la búsqueda de comida. Eh, por ejemplo, China ahora mismo ha comprado grandes extensiones de tierra en Australia tanto para asuntos mineros como para producir comida. Y eso ha llevado, ¿verdad?, que ahora Australia creó una ley que prohíbe que, ¿verdad?, gente foránea compre grandes cantidades de tierra porque hubo mucho backlash en ese sentido. Incluso en el mismo Estados Unidos han comprado compañías de productoras de alimentos, especialmente de cerdo. Y eso entonces lo vemos también en las costas de distintos países, también en el mar internacional y lo hablamos en la otra sección, ¿verdad? Por ejemplo,
acceso a la soja o soy, ¿verdad? Soya en Soya. Argentina Ujú. y en Brasil es sumamente importante para China. Estamos hablando de un país que tiene una quinta parte de toda la población del mundo, que tiene muy pocas tierras fértiles, ¿verdad? En la que la mayoría de la población se está mudando a ciudades, es decir, que no producen su propia comida. Eh, pues está desesperado, ¿verdad? Ellos están buscando comida donde sea. Y a veces con muy poca preocupación sobre salvaguardar el ambiente o la protección de los... Y esto es un punto importante que es un punto contencioso de América Latina. En América Latina, varios de estos países tienen leyes que protegen a las comunidades indígenas de este tipo de explotación, en la que las comunidades indígenas tienen que ser consultadas para cualquier tipo de proyecto de agricultura, de minera, pero a veces China hace, igual que otras potencias, hace lo que le da la gana, ¿verdad? Y han habido escaramuzas, protestas, asesinatos, ¿verdad? De muchos de estos líderes ambientales, tanto en Perú, en Ecuador, en Bolivia también, eh, precisamente porque protestan las acciones de estas compañías chinas, que contaminan a veces el agua o que se llevan todo el agua para tanto la producción minera o para la comida y dejan las comunidades más abajo, ¿verdad? Del río sin acceso al agua potable. Así que estamos viendo que hay un Sí, porque impacto se crean represas, para los que no saben por qué también. estamos hablando. Se crean una represa, esa represa pues coge todo el agua y Ujú, termina pues diciendo, bueno, pues ahora el agua es para mis intereses, en este caso pues para mis minas y ujú, las poblaciones indígenas o las poblaciones pobres que viven abajo, pues no exacto, llega el agua, no tienen agua. Y ha exacto. habido un montón de protestas de este tema. Ujú, Y China, y cuando se le ha confrontado a China, lo que ha dicho básicamente es, bueno, pues que ese fue el deal, ese fue el acuerdo que se ujú. hizo a cambio de que yo hiciera esta represa y que yo hiciera estas inversiones. Ujú, sí, y a veces hacen algún tipo de gesto a base de la política esa de win-win, de que le dan empleo, le dan algún dinero de compensación, pero eso sigue violando muchos de los principios de la consulta a los pueblos originarios, en la que está incorporado, ¿verdad?, en muchas de las constituciones de estos países de Suramérica. Pero sí, sigue siendo unos problemas, ¿verdad?, clásicos de asimetría de poder y económico, en la que uno ve que China en muchas ocasiones se comporta como otro país imperialista, a pesar de la retórica de que no lo es. Eh, el problema es que, pues sí, ¿no? O sea, es un poco difícil pensar, pero realmente en el futuro se prevé que habrá básicamente una regionalización de los intereses políticos donde Donald Trump probablemente pues tenga la visión de que Estados Unidos va a velar por Estados Unidos. De hecho, Ujú, no, lo más reciente con el famoso reshoring o nearshoring, lo que se está planteando es que esto no solamente sería con Trump, o sea, Biden está haciendo algo parecido donde está invirtiendo en Costa Rica, ujú, ¿verdad? Los famosos microchips, República Dominicana. ujú, Habían hecho las inversiones en Colombia y desde que ganó, ¿verdad?, la izquierda, pues no necesariamente han continuado con esas inversiones porque ganó Petro, pero ciertamente ha habido una inversión de Estados Unidos a través de estos famosos microchips, ujú, a través de Intel. ujú. Así que es una de las formas de Estados Unidos contrarrestar la influencia china que hay ya en Latinoamérica. Y la vulnerabilidad también que tienen con ellos. Recordamos durante el 2020 la crisis que había en compra de carros y todo lo demás porque no tenían los microchips y es porque muchos de ellos vienen o de Taiwán o de China. Y entonces sabemos, ¿verdad?, que eventualmente puede haber un conflicto por el asunto de Taiwán. Y entonces tener todas nuestras economías de manufactura dependientes de estos chips que vienen de estas dos sitios, ¿sabe? Aumenta la vulnerabilidad económica y militar de Estados Unidos, porque recuerden que los chips se usan para todo, desde todo lo que tenga que ver con la tecnología Sí, militar. hasta neveras, tecnología, todo, o sea, Todo, todo, celulares, etcétera. todo. De hecho, hay unos microchips que hace Nvidia que son de 45,000 pesos cada uno, estos famosos transistores, y ¿verdad? Es una cosa espectacular, pero pues eso tiene unos costos gigantescos para poder transmitir data o Mm, datos, perdón, y ujú. poder ¿verdad?, conectar la tecnología. Sí, En y cuanto al... quería añadir un poquito a esto de los chips. Muchos de estos chips usan lo que se llaman minerales raros. Y estos minerales, la mayoría de ellos
están siendo explotados están en China. Ujú. Entonces, aquí añadimos un asunto más de vulnerabilidad de Estados Unidos. Yo recuerdo hace unos años, varios años atrás, no me acuerdo el nombre de él, pero era un líder de China que decía que el Medio Oriente tenía petróleo y China tenía minerales raros, diciendo, ¿verdad?, de que esto es nuestra fuente de riqueza mirando hacia el futuro. Así que, de nuevo, volvemos con este asunto de la vulnerabilidad y dependencia que Estados Unidos tiene con China. No, y en el caso de China, tienen los minerales raros porque son los únicos que se atreven a minarlo. Sí, También es porque hay otros extremadamente países que puedan, contaminante. Ujú, es el nivel de contaminación de, ¿verdad? De sacar estos minerales raros es gigantesco y ujú, muchos países simplemente han decidido, pues yo se los compro a China y allá China que los haga. O sea, se los ujú, compro a Bolivia y allá Bolivia que los haga. Pues de hecho, parte de las inversiones de China es para eso. ujú, So, en Bolivia. Así que yo no, porque meterse a sacar eso en tu territorio tiende a ser bien políticamente tóxico y además de tóxico, literalmente químicamente tóxico. ujú. Pero pues China se atreve a hacerlo y por eso casi 90% de los minerales raros son de allá. Exacto. Y minerales Ujú, que hacen falta para gran parte de la producción del resto del mundo. ujú. So, profesora, y una pregunta, en cuanto al tema de la luna, ¿cuál es el interés de China ir al lado oscuro de la luna? Eh, yo no sé, yo creo que esto es parte, ¿no? Porque recordemos, ¿verdad?, que llegamos a la luna como parte de la competencia entre Rusia y Estados Unidos durante la Guerra Fría, ¿verdad? Eh, en- y pues el primero que llegó y plantó los pies, pues era parte, ¿no?, de quién era el que estaba más avanzado eh, tecnológicamente, ¿verdad? Y era parte, ¿no?, de esa competencia entre estos dos países. Yo creo que esto es un simbólico en un sentido. eh, el primer sentido, ¿verdad? De que estos dos llegaron a la luna, pues yo voy a llegar a la parte oscura de la luna, ¿no? Pero también tiene implicaciones porque mucha de la tecnología militar requiere, ¿verdad? Esa capacidad eh, de, esa capacidad de ir más allá, ¿verdad? La capacidad de satélite, la capacidad de proyección, la tecnología para ir más allá de la esfera o ir hacia el espacio. Así que también es como un señalamiento de, mira, hasta dónde hemos avanzado tecnológicamente, porque todo eso tiene implicaciones militares. Recordemos que, por ejemplo, una de las razones por las cuales se desarrolló NASA era para avanzar la capacidad de lanzar cohetes intercontinentales, porque tenían que salir de la esfera de la Tierra para poder llegar. O sea que toda esa tecnología se desarrolla con principios militares, no porque queríamos llegar por la luna, sí porque sí, ¿verdad? Ujú. Sí, hay un aspecto simbólico, pero tiene un razonamiento militar detrás. Así que, ¿verdad? Podemos ver dos cosas ahí. Uno, de señalamiento de que estamos avanzando militarmente y tecnológicamente, y dos, simbólico. Mira, estos dos hegemones llegaron, ¿verdad? Estas dos grandes potencias llegaron, pues nos toca a nosotros también llegar. Sabes que yo no había pensado en la parte simbólica, pero te digo, las teorías de conspiración son muchas, así que es inevitable cuando uno ve Ujú, a gente llegar al lado oscuro de la luna, es como que, diache, no vamos a poder saber, no hay satélites que yo sepa que están ujú, apuntando para allá, así que de verdad lo que pase allí, pues pasó allí, y allí es verdad que no, los otros países no vamos a, o sea, las filtraciones no van a ser fáciles, ujú. así que no creo que vayamos a saber nunca qué rayos hacen allí. Ok, en cuanto al tema de el war by proxy, o sea, el concepto de la guerra, de que tú quieres tener una guerra indirecta con Estados Unidos a través de la guerra de Ucrania, o sea, le vendes y ayudas a Rusia, le compras petróleo Ujú, a Rusia con la intención de que Rusia siga haciendo dinero, obtenga básicamente dólares y yuanes y otras monedas, y así poder seguir depleting o acabando los almacenes de Estados Unidos de armamento porque se los venden a Ucrania. ujú, ¿Eso es algo que se discute en China o realmente es una conversación de las empresas tipo Bloomberg, que son de ujú, donde yo lo leí, ujú, y políticos que plantean que esto es un war by proxy, donde ujú. China está ayudando indirectamente a Rusia precisamente para continuar debilitando a Estados Unidos? Pues explícitamente no han dicho que esto es para debilitar a Estados Unidos.
Lo que sí han establecido es que, y esto ha sido lo que es la retórica oficial de Xi Jinping. Xi Jinping ha dicho que hay que buscar una resolución pacífica del conflicto de Ucrania, que Ucrania no debería buscar acceso a la OTAN, ¿verdad? Y le conviene, ¿verdad? Que la OTAN no se fortalezca, China también. Esa es la retórica oficial. En la retórica oficial también sobre el asunto de Rusia, lo que han dicho es que China tiene unas necesidades económicas y que no van a socavar sus necesidades económicas por los intereses de Estados Unidos o del Occidente. Esas necesidades son, y hablamos, ¿verdad? Una y otra vez, acceso a el material, bienes primarios, específicamente gas y petróleo. China o sea, mayormente produce energía con carbón, que es una fuente bien ineficiente, contaminante. Ha tratado de ir cambiando esa fuente de energía hacia otras fuentes alternas, incluyendo petróleo, gas natural y fuentes renovables. No sé si, ¿verdad? Los radioescuchas han visto estas básicamente islas que hay en el mar de placas solares, las hidroeléctricas que hay en China también que son gigantes, ¿sabe? Espacios gigantes de turbinas también, ¿verdad? O sea que China ha tratado de diversificar sus fuentes de energía, incluyendo gas natural. Y pues Rusia es un exportador primario de gas natural, así que China no le ha importado mucho las sanciones contra Rusia, ni le ha importado mucho lo moral o lo inmoral de la guerra con Ucrania, y ha continuado comprándole gas natural y petróleo a Rusia. Y sí, de nuevo, ellos no van a sacrificar porque es que si no tienen acceso a eso, sigue encareciéndose, ¿no? La producción energética, y un país que está en proceso de industrialización y urbanización requiere acceso a gas y a petróleo. Y China no tiene mucho petróleo ni gas natural, tiene poco, hay yacimientos de gas natural y yacimientos de petróleo, pero es bien, bien poco comparado con Estados Unidos, comparado con Canadá o comparado con Rusia. Y de hecho, aparte de Rusia, el otro que le provee mucho gas natural es Kazajstán, que era una ex, ¿verdad? República Soviética, y que hay ahora mismo eh, ¿sabe? Unas pipelines gigantes que van de este país a China. Así Sí, que una tubería o gasoducto, para los que gasoductos, no saben, ¿verdad? El sí. gasoducto. Son unos gasoductos gigantes que van desde Kazajistán por todo el centro de China hasta Beijing. Así que sí, ahora, ¿verdad? Está el asunto del interés de China, pero volvemos a lo que yo hablaba del principio. China sabe que este tipo de guerra le va a costar tanto a Rusia y a Estados Unidos, y que esto va a seguir debilitando, ¿verdad?, a Estados Unidos como hegemón. Por tanto, ellos lo que dicen es, ¿verdad? Y lo que te esperan es que esto eventualmente nos va a tocar a nosotros, porque Estados Unidos eventualmente va a colapsar. Estados Unidos no puede seguir siendo la policía del mundo y involucrándose en cuanto conflicto hay. Ahora mismo Estados Unidos tiene una deuda que nunca se ha visto en la historia, ¿verdad? Son trillones y trillones y trillones más. O sea, ya Estados Unidos pasó el 100% del GDP en deuda. Así que ellos saben que esto no es sostenible. Así que eventualmente les tocará a ellos. Interesante. Finalmente, sobre el tema del Caribe, que es lo que todos aquí en Puerto Rico nos preocupamos cuando vimos anda para el carajo. O sea, que eso de que está Puerto Rico, las Islas Vírgenes Americanas, las Islas Vírgenes Británicas y una zona donde pudiera haber una zona comercial o una zona de interés especial china. Sé que me dijiste que no ha pasado más nada, pero sí me gustaría explicar un poco, si pudiera, lo que dialogamos anteriormente, y es qué significa una zona especial en términos chinos, porque yo, ¿verdad? Hablo de zona especial, yo pienso en, qué sé yo, Área 51, donde estaba haciendo el Oppenheimer, o sea, donde estaba haciendo allí la bomba en la zona de Nuevo México, o sea, no sé, o sea, eso es lo que yo pienso, quizás porque he visto demasiadas películas. Eh, bueno, en el contexto de lo que vimos, ¿verdad? En esta
estas zonas especiales o estas zonas realmente no son especiales, se conoce también como zonas extraterritoriales. Porque, por ejemplo, un país puede decir, yo voy a construir vamos a decir, Estados Unidos con el canal de Panamá, ¿verdad? En la que Estados Unidos tenía control del canal de Panamá y cobraba por su uso. Eso usualmente es, ¿verdad? Lo que usualmente vemos a través del mundo. Pero este tipo de acuerdos extraterritoriales van más allá. Porque a pesar de que Estados Unidos controlaba el uso del canal de Panamá, la ley que aplicaba allí era la de panameños y la administración de la justicia es panameño y la soberanía al final y al cabo era panameña, ¿verdad? Este tipo de acuerdo que se hizo con esta isla, básicamente le cede este tipo de poderes al gobierno chino. Quiere decir que China es que va a decidir quién entra o quién sale, va a emitir lo que son equivalentes de visas, o sea que se le está dando control inmigratorio a China. O sea, básicamente todo lo que caracteriza la soberanía de un país se le está cediendo a China. Y esto es bien importante, porque quien va entonces a administrar la justicia es China en ese territorio, no es el país. Así que es más allá de simplemente darle control a un recurso en que ese otro país, como hizo Estados Unidos con Panamá, pueda sacarle el dinero que le quiera sacar, va más allá, va a cederle unas funciones y que son funciones de un país soberano, se le va a ceder a China. Y esto, pues, es irónico, ¿no? ¿Verdad? Lo habíamos hablado, que así es que se crea Shanghai, así es que se crea Hong Kong en China y los chinos siempre han tenido mucho resentimiento con los europeos por eso, que ahora veamos, ¿verdad? La duplicación, la reproducción de lo mismo en el Caribe. Veamos, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar con eso, cuáles son las implicaciones, ¿verdad? El tiempo nos dirá. La retórica que esto es win-win y que esto es para ayudarse mutuamente, pero, ¿verdad? Retórica es una cosa, actualidad, ¿verdad? Hechos son otras. Pero sabemos que China le ofreció a Antigua y Barbuda. Bueno, entre otras cosas, dinero, ¿verdad? Esto se hizo a cambio de dinero y acceso a capital. Recordemos que son islas muy pequeñas, económicamente vulnerables, dependientes en muchas ocasiones de turismo, y que el turismo, ¿verdad? Ustedes saben que un huracán viene, el turismo se cae como fuente primaria económica. Así que ese acceso al capital que habíamos dicho anteriormente, con lo mismo que pasa con Sudamérica, que le permite, ¿verdad?, que estos gobiernos sobrevivan y que hagan distintas obras. Porque después de todo uno gana elecciones haciendo obras, ¿no?, de infraestructura. Ujú. Así que Pregúntale eso al gobernador sí, de Puerto Rico, por si acaso. así es, ¿no? Este, Ujú, y dicho eso, entonces, para culminar, una de las noticias más interesantes que ha pasado recientemente, y que te comenté que quería hablar contigo, era precisamente las tarifas con Taiwán. ujú. ¿Qué significa el cambio de política de China con ponerle tarifas a productos mientras habla de que es una sola nación? Ujú. Yo creo que esto es parte, ¿no?, de la penalización contra Taiwán por haber elegido a este presidente que es del Partido Democrático Progresista. Este presidente ha sido bien enfático de que sí, si bien quiere cooperar con China y mantener la paz, ha sido bien enfático de que Taiwán debe mantenerse independiente. Entonces, China lo que ha dicho es que Taiwán ha elegido a un pro independencia, un gobierno pro independencia y hay que penalizarlo y hay que castigarlo. Y entonces este asunto de las tarifas o, ¿verdad?, los aranceles, es parte, ¿no?, de seguir apretando, ¿verdad?, al público y a Taiwán a ceder esa retórica de independencia ante Beijing. Y ahora uno de los grandes problemas también es que el Parlamento está siendo controlado por los otros dos partidos de oposición al presidente. Y esos dos partidos de oposición, uno de ellos es socialista, ha sido bien vocal a favor de China, y el otro
eh, el PTT, ese partido ha sido, bueno, controlaba a Taiwán hasta 1996, era una dictadura, o sea que no es muy, muy democrático. Y le está haciendo la vida imposible al actual presidente. O sea que no hay evidencia ahora, hasta ahora, ¿verdad? No hay evidencia que estos partidos están siendo controlados por Beijing, los partidos en oposición. Pero las acciones que están tomando, lo que está haciendo es socavando el actual gobierno que está en contra de Beijing. Entonces, ¿verdad? Ciertamente le están haciendo el trabajo sucio. Y pues imponer estos aranceles, lamentablemente, ¿verdad? Lo que tiene como efecto es debilitar la economía de Taiwán y presionar, ¿verdad? Al actual presidente. Que es bien importante que desde que Taiwán se convirtió en una democracia, ningún presidente había revalidado elecciones, muy parecido a Puerto Rico, ¿verdad? Que ha habido Ujú. cambio constante, excepto este presidente, que es la segunda o la tercera vez que gana elecciones. O sea, que tiene mucho arraigo político y China lo sabe. Así que es Sí, una... hay que ponerle presión para deprimir económicamente y obviamente que el pueblo pues piense en un cambio de posición o de mentalidad. Precisamente, un cambio de posición de que, mira, no nos conviene ni una guerra, ni una conviene una guerra militar, ni una guerra comercial con China, porque a pesar, ¿verdad?, de este asunto tan conflictivo de lo que es Taiwán versus China, han tenido históricamente muy buenas relaciones económicas y China le compra un montón a Taiwán. Ya superó a Estados Unidos como el comprador número uno de Taiwán. Ujú. Ujú. Interesante. Profesora, por último, ¿hay algo que no le haya preguntado que es importante que no le he preguntado y que le parece de reciente salida de noticiosa? Pues recuerda que usted sabe mucho más de ese tema que yo, así que ¿ha pasado algo más? No, yo creo que lo último que tenemos que estar pendiente es precisamente el asunto de Taiwán. Yo creo que de todas las noticias de China, yo creo que este va a ser el punto más importante, el punto crítico en el futuro de lo que es China y el futuro de político en términos de China como superpotencia. Si en algún momento China eventualmente toma Taiwán, eh, tenemos que entonces pensar si Estados Unidos va a intervenir o no. Si no interviene, ya se hizo la transición de poder. Si interviene, nos vamos a ver con una guerra de gran escala. Sí, no, y hasta ahora pues no ha ocurrido en gran medida porque nadie, o sea, ninguno de los dos países ha querido confrontación a ese nivel, pero ya Biden dijo que si China invade Taiwán, pues ellos van a responder por Taiwán y eso, ¿verdad? Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, porque by the way, en los war games, los dogfighting, en todo lo que se llama, ¿verdad? La preparación, ya Estados Unidos no gana, casi Ujú, siempre gana China la guerra, así que antes con las capacidades, y digo esto porque se hacen unas preparaciones, ¿verdad? Unas modelaciones y se modela con juegos de máquinas, ujú, dicen que juegos, pero realmente es una guerra ujú. Simulación. literal, y Ujú, entonces, correcto, hacen unas simulaciones y China ha ganado repetidamente sí. en casi todas las simulaciones, salvo una que otra vez en los pasados años y con la supercomputadora, ni siquiera así. Así que es Y bien, evidente que China, pues, y bien importante porque yo he escuchado a algunos comentaristas decir que Estados Unidos está obligado a defender a Taiwán. Eso no es cierto. Estados Unidos no está obligado porque ahora mismo no existe ningún tipo de tratado de defensa con Taiwán. El último tratado que se firmó se dejó caducir y eso fue en 1980. Lo que hay un tratado de relaciones entre Taiwán y China en la que Taiwán y Estados Unidos dice que va a apoyar la defensa cuantitativamente, cualitativamente, eso quiere decir, ¿verdad? A través de armamento, pero no dice que está obligado a salir a la defensa de Taiwán en el caso de que haya una invasión. Así que es bien importante, ¿verdad?, hacer esa aclaración, porque sí, Estados Unidos tiene un interés en defender a Taiwán, pero no tiene una obligación de defenderlo. Así que esto es bien by importante. the way, Biden le ha puesto más impuestos y la imposibilidad a los carros chinos bajo la perspectiva de seguridad nacional de que se puedan vender carros chinos en Estados Unidos. Mm, Y China le ha puesto una querella, básicamente, a la Organización Mundial ujú, del Comercio y veremos a ver qué pasa con eso. Me ujú, parece interesante porque los carros de Estados Unidos, muchos de ellos son hechos en Japón, muchos de ellos son hechos en otros lugares del mundo, como obviamente Corea, ujú. los coreanos, ¿verdad? Kia, Hyundai, etcétera. Pero entonces los chinos no. Entonces dicen que los chinos pues podrían tener unos intereses militares, o sea que utilizar los carros para espionaje. Ujú. Eh, Ese es el argumento y de TikTok. exacto, el mismo argumento de TikTok. By the way, ¿cómo tú ves eso, el ban de TikTok?
Pues, lo que pasa es, ¿verdad? Yo no sé ese argumento de la seguridad y de la adquisición de datos de los usuarios, pero hay 2 cosas bien importantes de TikTok. TikTok se está convirtiendo en la red social número uno de entre la población de Estados Unidos, y no dudo que esté Silicon Valley presionando la prohibición de TikTok, porque le está socavando sus usuarios. Ya la gente no está, especialmente los más jóvenes, ya no están usando Facebook, o Instagram lo usan muy poco, o Twitter, pues, ¿verdad? Hay usuarios, pero no es la misma magnitud que TikTok. O sea que no podemos obviar el interés económico de estos grupos y la presión que le tienen que estar haciendo a Estados Unidos para prohibir a TikTok. Y dos, es que TikTok también ha permitido una información que en otras plataformas que no se habían visto, especialmente en contra de Israel. eh, Así que también hay unas presiones ahí. O sea, hay videos y cosas que uno ve de Palestina que tú no vas a ver en otras plataformas. Así que Ujú. también no dudo que haya ese tipo de presión. Eh, Así que, ¿verdad? El argumento es el asunto de seguridad nacional, pero no sé Sí, hay otras realidades ahí. si hay una Profesora, como calidad siempre, económica. Ujú. gracias por sacar su tiempo ante tu bien complejo calendario, que sé que es hasta injusto pedirte que saques este rato para mí, así que muchas gracias, profesora. Bueno, gracias siempre por la invitación. Mayra Vélez Serrano, profesora, que por alguna razón sacó estos minutos para mí, yo la aprecio mucho. Gracias. Hasta pronto.